Hola, ¿cómo están? Soy el profesor William. En este momento pues voy a subir este segundo video con la finalidad de continuar el tema de electricidad y electrónica. Bien, ustedes saben que si en estos conocimientos es muy difícil llegar a reparar celulares, no se podría trabajar con televisión LCD o sea en el análisis de circuitos del mismo o el análisis de circuitos de una computadora, de una moto eléctrica, de un sistema de red, bueno, en fin, son tantas las cosas de las cuales obviamente se tienen que apoyar en estos temas, especialmente con la electricidad y electrónica. En este momento vamos a aclarar un poco más acerca del átomo y quiénes fueron los que le dieron origen al mismo. Entonces, primero nosotros conocimos a Demócrito de Abdera y también tenemos al señor Leucipo de Mileto. Ellos fueron los que iniciaron prácticamente con la escuela del atomismo, ¿sí? Ahora, no olvidemos que Demócrito de Abdera fue filósofo y polímata, ¿sí? De origen griego. Y Leucipo de Mileto también fue filósofo de origen griego, fue presocrático. Cuando nosotros hablamos de presocrático es que viene antes de Sócrates y está alrededor obviamente del siglo, entre el siglo quinto y cuarto. ¿Ok? Y como les dije anteriormente, ellos dos son los fundadores del atomismo. Especialmente el que inicia con su escuela es el señor Leucipo de Mileto. Nosotros también observamos acá que antiguamente los apellidos son del sitio donde nacían las personas. Entonces, por ejemplo, Demócrito de Abdera, como ustedes pueden observar, es de la ciudad de Abdera y aquí Mileto de la ciudad de Mileto. En ese entonces, la hermandad era porque nacían del mismo sitio o tenían bastantes hermanos. Algunos pues tratan de confundirlo a uno con ciertas cositas, pero la realidad fue esa. No eran hermanos de consanguinidad, sino hermanos del sitio donde nacían. Bien, ahora, perdón, como ustedes pueden observar, nosotros siempre partamos de algo filosófico o partimos de la filosofía. Para nuestro tema es fundamental partir de conocimientos filosóficos, tal como lo hace un médico, lo hace un psicólogo, el que va a estudiar política, el que estudia derecho, el que estudia religión, en fin, la mayoría de veces tenemos que recurrir a la filosofía, ya que es el arte que nos permite de alguna u otra manera pensar. Quitárnosla es quitarnos ese derecho, pero todo mundo tenemos, o sea, no nos lo pueden quitar en sí. Ok, entonces no olviden que estos dos señores inician con su átomo. Ya ellos habían establecido que si uno coge algo, materia, y empiezo yo a partirla por pedacitos, pues llego a la parte más mínima y indivisible, que no se puede dividir. Entonces a ellos le llamaron átomo. Obviamente que solamente lo especularon porque no tenían la tecnología suficiente para poderlo observar. Y recuerde muy bien que en este momento estamos hablando de 500 años antes de Cristo.
tema también que es fundamental en analizar las fechas. No es lo mismo lo que pasó antes y lo que pasó después. Entonces no podemos mezclar la historia. Ahora, solamente que ellos tenían una manera muy diferente de ver el átomo, a como hoy en día lo vemos. Después pasaron años, ¿sí? Hay bastante historia sobre eso y hay mucho por explicar, pero debido al tiempo que tengo que darle el video, entonces no tendría. Si me pongo a explicar esos temas, pues entonces se me alarga bastante y el video me duraría más de una hora y eso la mayoría les aburre. Entonces voy a tratar de sacar lo más importante para nuestro tema. Después de toda una serie de sucesos, en el siglo XVII empieza nuevamente el estudio de eso. Hay varios científicos que le interesa el tema, varios científicos que de alguna u otra manera estudiaban el griego, bien, estudiaban muchas materias como la matemática, la física y la química en ese entonces. Entonces, uno de los científicos de la época que se destacó fue el señor John Dalton. John Dalton fue químico y físico. ¿Qué quiere decir? Ya ustedes bien saben que a través de la física, hay que conocer bien la física para estudiar la química, pero de la física, pues necesitamos también estudiar matemática, o sea que ellos eran muy buenos matemáticos también. John Dalton se le reconoce porque nos dejó 6 postulados, ¿sí?, acerca del átomo, información que ustedes pueden encontrar en Wikipedia. Yo he estado revisando la información y no le veo ningún inconveniente, no tiene nada raro. Es lo mismo que yo conozco ya esta información hace más de 35 años que la estudié. Entonces no le di ninguna diferencia. Solamente que en ese entonces no teníamos internet. Teníamos que recurrir a los libros. Pero afortunadamente alguien se tomó la molestia y transcribieron los libros, del cual hoy en día lo encontramos en diferentes páginas de la red, en este caso Wikipedia. Pues es bueno que también les colabore y les hagan los aportes a ellos, ya que de alguna u otra manera la están rescatando. Y no sería muy bueno que se perdiera la información. Entonces, todos estos científicos que yo voy a explicar en el momento, los deben de consultar en la internet para que también estudien su biografía completa y los experimentos que ellos realizaron, más el vocabulario técnico que necesitamos para esta área. Como les digo, explicar ya la biografía de cada uno, imagínate la cantidad de videos que se me irían para hablar de ellos. Entonces, John Dalton empieza con la estructura del átomo, pero primero que todo vamos a hablar. Digamos, John Dalton nace el 6 de septiembre, ¿sí?, del año de 1766. ¿Sí? Es la fecha de nacimiento de él. Y muere el 27 de julio del año 1844. Incluso estoy repitiendo el video porque hay algunas fechas que me quedaron mal. Siempre la mente lo engaña a uno. Pero bien. Ahora, como ustedes pueden observar, de ahí hacen los cálculos y nos damos cuenta cuánto tiempo vivió aquí en la Tierra. ¿Qué es lo que nos interesa también de John Dalton?
Además de sus 6 postulados, ya él estructura del átomo, o sea, ya habla del átomo, de la parte mínima, de la parte indivisible. Entonces, como solamente podían especular, no había la tecnología, él dio su explicación con unas bolitas metálicas y esas bolitas las representó como átomos, ¿sí? Entonces, entre más átomos tenían, de esa manera se iba estructurando la materia, ¿sí? O sea que en pocas palabras, ya él mismo había dicho que la materia estaba compuesta por millones de átomos, como el caso de este borrador. Ya sabemos que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Bueno, además obviamente también nos da su peso atómico, que es un tema también fundamental para la tabla periódica, y sus 6 postulados, como les dije anteriormente. A John Dalton también se le reconoce por el aporte que hizo de sus ojos, ya que él los donó a la ciencia. Resulta que él tenía problemas en la visión porque confundía los colores. Entonces de ahí el nombre del daltonismo, debido al aporte que hizo John Dalton en sus ojos con la ciencia. Y para nosotros lo importante es el modelo atómico en este momento. Bueno, sin embargo, él deja a bastantes científicos con su inquietud. Después de John Dalton viene otro científico que es muy importante en la historia, el señor Joseph John Thomson. El señor Joseph John Thomson, voy a dejarlo aquí en minúscula porque le escribí en minúscula todo, hizo un gran hallazgo. ¿Cómo lo hizo? Primero que todo, él inventó un aparato, ¿sí?, que se le llama el espectrómetro de masa, ¿sí? Con ese espectrómetro, él logró descubrir una partícula al cual llamó electrón, ¿sí? O descubrió el electrón, en pocas palabras. Y vio el movimiento de él. O sea que ya él se imaginaba, por ejemplo, el átomo lo estructuraban de esta manera y él se imaginaba que este electrón saltaba de átomo a átomo, ¿sí?, que se desplazaba. Entonces descubrió esa partícula, el electrón. Y obviamente ya le dieron el nombre de partícula, pero que esta partícula, en pocas palabras, se encuentra, o que en un momento dado tiene una carga negativa, ¿sí?, que está cargado negativamente esa partícula. Así lo definieron los científicos de esa época. Y para nosotros el electrón es una partícula con carga negativa hasta el día de hoy, cosa que no se ha cambiado durante la historia y que aún todavía seguimos trabajando en ello. Entonces no olvidemos ese gran aporte que nos hizo el señor Joseph John Thomson. No olvidemos que inventó el espectrómetro de masa. Acuérdense que ellos también, pues obviamente él fue galardonado en el año 1906 con el Premio Nobel de Física, ¿sí? También obviamente ya ellos habían trabajado con el tema de los isótopos. Ya sabemos que los isótopos son los átomos de un mismo elemento, donde obviamente se puede determinar el número másico o el número de masa, ¿sí?, cuando estamos hablando de los famosos isótopos. Voy a escribirlo aquí. Y también obviamente, digamos, el número de masa, pues ya sabemos que es la suma del número de protones y el número de neutrones que hay, en este caso en el núcleo actualmente, el núcleo de un átomo. Bien,
Y ese número másico, en una medida creo que es el astrón y se representa con la letra A mayúscula, letra que no debemos confundir con la unidad de medida de la corriente. Una cosa es la medida del número másico o número de masa y otra cosa es la medida de la corriente. Entonces ahorita en este momento estamos hablando es del número másico. Por eso decidí repetir el video para dejar un poquito más claro el tema. Bien, ¿qué más le podemos hablar de Joseph John Thomson? Pues que no olvidemos su hallazgo con respecto al electrón. Bien, partícula que nosotros no podemos olvidar, especialmente para aquellos que vamos a trabajar en electricidad, en electrónica o que vamos a trabajar en un área de reparación, ya sea en celulares, televisión LCD, en redes de internet, en reparación de equipos de cómputo, en fin, o incluso hasta la computadora de un auto o el sistema electrónico de una motocicleta eléctrica, tal como les dije anteriormente. Joseph John Thomson tiene un alumno súper espectacular. Como todos, hay profesores que quedan contentos con ciertos alumnos, que salen buenísimos, superan al profesor. Eso es excelente y da alegría. Uno de ellos fue el señor Ernest Rutherford. Rutherford. Sí, siempre termina con la letra D al final. Ernest Rutherford nos da un aporte importante con sus experimentos, que sería bueno que los consulten en Wikipedia. Logró descubrir el protón, una partícula con carga positiva. Voy a apuntarlo aquí. Partícula con carga positiva. Bien, partícula con carga positiva por su signo, pues ya lo conocemos. ¿Qué podemos hablar del señor Rutherford? Bueno, hablemos del año de nacimiento. Vamos a ver si me acuerdo. Sé que él nació el 30 de agosto. Sí, el 30 de agosto del año de 1871. Yo nací en un 71, por eso es que me acuerdo de la fecha, ¿sí? Entonces, en el año de 1871, el 30 de agosto. Y, si no estoy mal, muere el 19 de octubre del año 1937. De todas maneras, lo consultan. A veces uno también se puede llegar a equivocar, pero no creo porque eso sí lo tengo claro. Las fechas las he ido memorizando a la medida que estoy explicando estos temas constantemente. Bien, entonces, otro aporte del señor Ernest Rutherford, fuera del descubrimiento del protón, que es lo que nos interesa a nosotros, que es una partícula con carga positiva, ¿sí? Fuera de ese aporte del señor Ernest Rutherford, son las partículas radiactivas. ¿Sí? Las partículas radiactivas, que las clasifica en alfa, ¿sí? Generalmente creo que lo representan así, en beta, el beta generalmente viene así, son letras del alfabeto griego, y gamma. Gamma, pues obviamente es como una iota, generalmente le llaman iota, es como una y al revés. Entonces, de esa manera representan las partículas radiactivas. Bien, realizado por el señor Ernest Rutherford. Bien. Bueno,
viene también otro señor que es muy importante en la historia. Porque es importante y es el famoso señor o científico, el señor James Chadwick. A veces coloco la S, pero no porque a veces digo Chadwick y es Chadwick, ¿sí? El señor James Chadwick, ¿sí? Y también tiene otro apellido que se conoce con el nombre de Marcial. Casi no le pongo atención, pero mejor lo apunto. James Chadwick Marcial, ¿sí? Es el nombre completo de él. ¿Qué les puedo yo decir de él? Pues sé que nació el 20 de octubre el 20 de octubre del año 1891. Le sumo 20 más a mi 71 para acordarme. Y luego sé también que muere el 24 de julio del año 1974. ¿Sí? El señor James Chadwick Marshall. Este señor nos deja algo muy bueno y es debido a que descubrió el neutrón, o sea, su premio Nobel fue en el año 1935, ¿sí? Él obtuvo un premio Nobel, ¿por qué? Por el descubrimiento del neutrón, ¿sí? Que es la partícula que es totalmente neutra, que no tiene carga positiva, negativa, nada, solamente es neutro, ¿sí? Entonces, ese descubrimiento se lo debemos al señor James Chadwick Marcial. También, obviamente, no olvidemos que él fue un físico de origen francés. De todas maneras, les recomiendo que estudien la biografía completa de él. También viene otro científico importante de la fecha. O sea, sin ellos no tenemos la tecnología que tenemos actualmente, ni estaríamos reparando cualquier equipo. Y es el señor Niels Henrik, ¿sí? El señor David, perdón, Bohr, ¿sí? Niels Henrik David Bohr, muy importante, de descendencia judía, danés, ¿sí? De Dinamarca, pero su descendencia es judía. Ahora, ¿qué pasa con este señor? Le tocó huir de la policía alemana. Resulta que Adolf Hitler, ¿sí? Pues no quería ver en ningún momento dado a estos judíos, los quería matar. Pues ¿qué hizo este señor? Muchos lo hicieron, se fueron rápido de su país y pidieron asilo en otros países. Niels Henry David Bohr pidió asilo en Inglaterra y finalmente en Estados Unidos, que junto con 1000 hombres construyeron el arma más poderosa, la famosa bomba nuclear, ¿sí? Entonces, por eso es importante, fuera de los otros aportes que también nos dejó el señor Niels Henry David Bohr. De él sé que nació el 7 de octubre, más o menos del año 1865, y muere el 18 de noviembre del año 1962. Es lo que yo conozco de la vida de él, ¿sí? Entonces es importante también pues conocer la fecha en que nació y murió, porque las fechas también nos ayudan a coordinar la historia un poco.
Otra cosa del señor Niels Henry David Bohr es que ya nos da un modelo atómico. O sea, ya empezamos a ver el orden acá. Acuérdate que esto lo aportó otros científicos y empieza ya a diseñar este modelo atómico. Sabemos que el electrón es la partícula que se desplaza de átomo a átomo y cada átomo tiene un núcleo. Entonces en ese núcleo quedaron los protones y neutrones ya establecidos por los físicos. Especulan sobre eso, pero bueno. En fin, y el electrón en movimiento. Entonces este modelo se lo debemos al señor Niels Henry David Bohr, ya que fue uno de los físicos que empezó ya a dar una idea sobre esto y hablaba ya de capas. Sí, eso también tiene una teoría larga sobre esto, incluso ya para sacar el número de electrones y cuántos va a quedar en la última órbita, también lo postuló él mismo. ¿Qué más les comento de él? Que también obviamente de alguna u otra manera corrige a su profesor. ¿Quién fue el profesor de Niels Henry David Bohr? Pues Ernest Rutherford. Resulta que Ernest Rutherford pensó que los electrones llegaban directamente al núcleo y esto de una u otra manera desaparecía, pero cosa que no tenía ningún sentido común, porque si desaparecen, entonces también desaparece la materia. No tenía ningún tipo, o sea, no tenía sentido eso. Niels Henry David Bohr, sí, eh, él solamente dijo lo siguiente, no, solamente pasa lo siguiente, el electrón pasa a una órbita inferior, casi cercana al núcleo, este electrón pierde energía, ¿sí? Pierde energía, y al perder energía, pues obviamente se va a convertir aquí en un fotón, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Luz. Lo que yo le quiero decir a ustedes es que los contenidos energéticos de la luz se lo debemos a Niels Henry David Bohr, ¿sí? Obviamente que aquí también va a generar calor porque hay también un trabajo, ¿sí? Entonces, él deja de una vez claro ese tema y corrige obviamente a su profesor en eso. ¿Por qué? Porque lo descubrió de alguna otra manera, pues de alguna, digamos, la tecnología fue avanzando y ya iban observando mejor las cosas. Entonces tenemos ese aporte muy bueno de él también. Muy bien, entonces, ¿qué les puedo decir más? Pues lo único que yo les recomiendo es que lean bien la biografía de él. También tendrá su religión, tendrá... Esto es otra cosa también que debe manejar un profesional. Tiene que estudiar el tipo de religiones y qué es lo que piensa cada una o cuál es su ideología también. Entonces, de esa manera, pues conocemos también la nuestra y sabemos a dónde vamos. Por eso es importante la filosofía y porque yo crezco en ella. Bien, ahora, después de ya tener todo esto, de tener estos modelos atómicos que nos dio el señor eh, Niels Henry David Bohr, viene uno que también es importante, el señor Arnold, no el de las películas, sino estoy hablando de un científico muy famoso de la época, Arnold Sommerfeld, ¿sí? Arnold Sommerfeld. ¿Qué aporte nos hace? Pues resulta que él mejora la tabla periódica que dejó el señor Lemaitre, ¿sí? El señor Lemaitre. Acuérdese que él fue de origen francés, Lemaitre. También es importante estudiarlo. Pero entonces cambia un poco el modelo atómico. ¿Por qué? Porque él observó que los electrones no giran en forma radial,
sino más bien en forma de elipse, ¿sí? Entonces es una elipse lo que tenemos acá. Aquí tenemos un electrón, este electrón, pero en elipse. Y de esa manera nosotros ya empezamos a conocer otro modelo atómico, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos dos modelos. Porque uno dice, pero ¿por qué estos dos dibujos? No, es por los aportes de estos señores. Entonces Arnold pues era una persona bastante estricta, que eso fue lo que le gustaba bastante los científicos y las personas. Generalmente una persona seria y estricta pues da muy buenos aportes y se lleva los fines a como debe ser, se cumple con los proyectos, en pocas palabras. Bien, pues para no alargar tanto el video, voy a dejarlo hasta ahí y luego filmo otro y lo subo a través de mi canal. Pues por el momento vayan estudiando esto. Me disculpan haber borrado, pero es mejor corregir porque vi un error. Y si cualquier persona de pronto le sirve de aporte, pues bienvenido al canal. Pero como yo les dije anteriormente, no me interesa ser youtuber, no tengo tiempo para hacer ediciones de video, pero cualquier cosa pues ahí les estaré colaborando. Eso sí, ayuden a aquellos sitios donde de alguna u otra manera, sitios honestos, ¿sí? Que estén haciendo un buen trabajo para mantener la información tal cual como es. Por mi parte es todo, muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo video. Bye bye.